Hola muchachos. Eh, Vamos a continuar con nuestro curso de Historia de México 2. En este video quedamos de que íbamos a empezar a ver algunos eventos o hechos históricos importantes que le tocaron a Antonio López de Santana, ¿no? Este personaje que ya vimos algo, un poquito ya mencionamos de él. Y bueno, habíamos dicho que él se había quedado con la presidencia de México, ahí medio de rebote, ¿no? Pero el caso es que él se la quedó en 1833, eh, que fue su primera vez, ¿no? Su primera de 11 veces. Ha sido el personaje que más veces ha ocupado la presidencia de nuestro país. No que más años, ¿no? Ese fue don Porfirio Díaz, ¿no? Más de 30 años. Pero sí fue el que más veces fue y vino, ¿no? Don Porfirio Díaz se religió 7 veces, ¿no? Santana 7 veces fue y vino. ¿Ok? Entonces, eh, decíamos que este general pues iba a dominar, ¿no? La escena política de nuestro recién nación, ¿no? Fundada ya como, como México, como una nación independiente. Eh, y bueno, uno de estos primeros hechos importantes que le tocaron a Santana fue la independencia de Texas. Ahora sí que iba a ser el primer territorio que se iba a perder de lo que era la República Mexicana, y que la República Mexicana era el país más grande de América en estos años. Si nos ubicamos en 1833, que es cuando Santana ocupa por primera vez la presidencia, pues México era el país más grande, ¿no? Ya veremos todos los territorios que tenía en el norte, ¿no? Ya todo lo de California, todo lo de Nuevo México, ¿no? Incluyendo Arizona, Utah, todos estos pueblos. Y pues Texas, ¿no? El territorio tejano, que es un territorio extenso. Y pues también México tenía gran parte de los países llamados centroamericanos, ¿no? Hoy en día, como Guatemala, Belice, Honduras, El Salvador. Pero bueno, esos territorios de Centroamérica pues se fueron independizando, ¿no? Prácticamente pues desde el primer imperio mexicano, ¿no? Con Agustín de Iturbide. En 1822 muchos países de estos centroamericanos pues se fueron separando, ¿no? Se fueron independizando. Pero los del norte, eso sí, fueron un poquito más adelante que se, que se iban a perder, ¿no? Eh, pero el primero, les repito, del norte que se perdió fue el territorio tejano. Eh, y pues bueno, vamos a ver cómo fueron las cosas, ¿no? Cuál era la situación de este territorio, eh, que efectivamente estaba en calidad de territorio perteneciente, ¿no? A la República de los Estados Unidos Mexicanos. No era un estado, ¿no? Era considerado un territorio. Eh, bueno, y pues era uno de los territorios más, obviamente ustedes lo ubican, ¿no? Más alejado del centro de la República Mexicana, ¿no? Estaba muy al norte, y pues se sentía como un territorio eh, descuidado por el gobierno mexicano. Resulta ser que Santana iba a llevar a cabo un centralismo. ¿Y qué es eso de centralismo? Pues iba a centralizar todo el poder en su persona. Se supone que éramos una república federal, de nombre nada más, ¿no? Donde pues el federalismo implica que se le da libertad a los estados pues que elijan a sus gobernantes, ¿no? Pero Santana no lo iba a permitir. O sea, en la práctica
él iba a decidir quiénes iban a gobernar cada estado y cada territorio que pertenecía a la República Mexicana, ¿no? Entonces, eso es un centralismo, ¿no? Centralizar el poder en el gobierno, en este caso de Santana, ¿no? Centralizar el poder en el presidente. Entonces, pues, iba a haber territorios más afectados que otros. Uno de ellos, pues, iba a ser el territorio tejano. ¿Okay? ¿Cuál era la situación de Texas? Pues, como lo vemos en el mapa, pues es un territorio muy al norte, estaba muy al norte de México, y pues se sentían como un territorio descuidado, olvidado por el presidente, y además pues estaba la situación externa, digamos, ¿no? Es decir, los intereses de Estados Unidos, que Estados Unidos, pues desde los tiempos de la Nueva España, como les comentaba anteriormente, pues tenía interés de comprar territorio, de expandirse, y uno de los territorios que siempre quisieron, pues fue el de Texas. Los gobiernos, tanto virreinales, ¿no?, como después los primeros gobiernos mexicanos, siempre se negaron a vender. Y pues los estadounidenses, el gobierno estadounidense tuvo que cambiar la estrategia para expandirse territorialmente. Se dieron cuenta que por medio de un tratado de compraventa, pues no se daba, ¿no? Ni veían como que para cuándo. Y bueno, entonces Estados Unidos, hay que decir que ya en esa época, pues empezaba una doctrina conocida como la doctrina Monroe, en honor a un presidente estadounidense llamado James Monroe, que era la de expandirse, precisamente expandir territorialmente. Tenía el lema de América para los americanos, que se supone que era como una amenaza para las potencias europeas, ¿no?, de que no se metieran, que no se les ocurriera tener colonias acá en el continente americano, ¿no?, a tratar de apropiarse de tierras americanas. Pero eso de América para los americanos, pues tenía también su mensaje subliminal, que era, pues Estados Unidos en realidad lo que estaba diciendo: América es para mi expansión, ¿no? No para las potencias europeas, ¿no? Y bueno, el gobierno estadounidense también había sacado un librito, como un panfleto, conocida como El Destino Manifiesto, así le pusieron, que se convertiría prácticamente en una segunda Biblia en esos años para el pueblo estadounidense, y que decía, en resumidas cuentas, eso del destino manifiesto, pues que el destino del pueblo norteamericano era expandirse, y expandirse para llevar la civilización a países incivilizados, ¿no? Y pues obviamente el primer país que iban a tratar de llevar el desarrollo, ¿no?, como buenos samaritanos, ¿no?, pues iba a ser México, ¿no? Entonces, con esa doctrina Monroe, con el destino manifiesto, empezaron a bombardear a los ciudadanos estadounidenses para que apoyaran, pues, tanto al gobierno estadounidense como al Congreso en esa toma de decisiones de expandirse, ¿ok? Y pues sí, el pueblo estadounidense estaba súper adoctrinado ya, ¿no? Y pues iban a apoyar toda iniciativa para lograr la expansión. Y bueno, pues Texas iba a ser el primer territorio en sufrir esa estrategia de expansión. Les repito, como no pudieron comprarlo, pues dijeron, pues vamos a colonizarlo, ¿no? ¿Y qué significa eso de colonizarlo? Pues poblarlo, ¿no? Y empezaron a
pues a mandar, ahora sí que varias migraciones estadounidenses al territorio de Texas. Y como efectivamente el territorio tejano estaba descuidado por el gobierno mexicano, o sea, no había un cuidado en la frontera entre Texas y Estados Unidos, pues podían pasar tranquilamente, ellos sí podían pasar tranquilamente y establecerse, ¿no? En Texas. Eh, no iba a ser cualquier tipo de población, iba a ser población que iba a ser, pues ahora sí que apoyada por el gobierno estadounidense con capital, ¿no? Con dinero, para que vinieran a invertir al territorio tejano, ¿no? Para que hicieran de Texas pues un territorio en desarrollo. Entonces, pues por supuesto que iban a invertir en la agricultura, en la ganadería, que sí, a lo mejor no era tierra tan fértil naturalmente, ¿no? Porque pues sí es seca, pero con ayuda de fertilizantes, ¿no? Canales, o sea, invertir pues, ¿no? En esas obras de irrigación, de riego, pues sí era tierra, resultó ser tierra muy buena para la agricultura y para la ganadería, ¿no? Además de que pues estaba la minería, finalmente un territorio muy rico en cuanto a recursos minerales, ¿no? Plata, inclusive todavía oro, cobre, zinc, hierro, pero pues había que invertirle. Entonces lo que necesitaba realmente el territorio tejano era inversión, o sea, podía ser un territorio muy productivo, pero pues necesitaba capital, cosa que el gobierno de Santana pues no estaba dispuesto, nunca estuvo dispuesto a invertir de manera como necesitaba el pueblo ahí en Texas, ¿no? Entonces, pues fíjense, llegó el grado que la población estadounidense fue tanta migración que el 85% de la población que había ahí en el territorio tejano, el 85% iba a ser estadounidense. O sea, de cada 100 habitantes, 85 iban a ser estadounidenses y solamente 15 iban a ser mexicanos, ¿no? O tejanos, pues, mexicanos. A ese grado, ¿no? Esa fue la estrategia del gobierno estadounidense, empezar a poblar territorios donde pues veían la oportunidad, la facilidad, ¿no? El descuido del gobierno mexicano y llevarlo a cabo, ¿no? Pues lo ejecutaron, ¿no? Entonces, pues la economía de Texas iba a empezar a girar en torno, pues ahora sí que al dólar, en torno a estos negocios estadounidenses, de haciendas agrícolas, ganaderas, de, por supuesto, negocios mineros y obviamente negocios que se iban a dedicar al comercio, ¿no? Entre la agricultura, la ganadería y la minería, el traslado de mercancías y la venta también pues, de productos básicos, ¿no? Para la alimentación, la vestimenta, etcétera. Entonces, realmente Texas iba a empezar a tener un desarrollo económico y no gracias al gobierno mexicano, sino gracias a estas inversiones de la población estadounidense. Y obviamente iban a empezar a destacar. Por eso se dice que el Cabo San Lucas es una colonia estadounidense, pues, porque pues todo gira en torno pues al dólar ahí prácticamente, ¿no? O sea, los hoteles, los restaurantes, muchos comercios, pues son de capital estadounidense y pues los mexicanos pues pasamos a ser ahí mano de obra, ¿no? De estos negocios, trabajadores de estos negocios, igual, algo así, ¿no? Fue lo que pasó en Texas. La población tejana, ¿no? Que era minoritaria, pues iban a pasar a ser trabajadores de estos negocios, iban a ser mano de obra, ¿no? En su propio territorio. Y iban a ser una minoría en su propio territorio, minoría de población, ¿no? Esa era la situación, ¿ok? Así estaban las condiciones. Entonces, pues obviamente
empezó población estadounidense a liderear, ¿no? Ahí en Texas, como sería un Moisés Austin, luego posteriormente su hijo Esteban Austin. Lo de Austin a lo mejor le suena, ¿no? Después en honor a a estos personajes, pues ya le dan el nombre a pueblos, ¿no? Y que después se convertirían en ciudades, ¿no? Ciudad de Austin, en Texas. Y también, por ejemplo, otro líder iba a ser Samuel Houston, ¿no? Que el apellido también Houston, ¿no? En honor a este personaje es que está la ciudad de Houston, etcétera, ¿no? Y pues estos líderes estadounidenses iban a empezar a meterle pues la idea a los tejanos también de pues separarse de México, ¿no? Independizarse de la República Mexicana, porque iban a decir estos estadounidenses, estos líderes, si el gobierno mexicano no los apoya, los tiene aquí olvidados, pues de menos que no los perjudique, que no detenga el desarrollo de esta zona, ¿no? De este territorio. Sepárense, ¿no? Los tejanos al principio no querían llegar a esos extremos, porque pues obviamente ellos se sentían mexicanos, tenían todas las costumbres, todas las culturas, toda la cultura mexicana, ¿no? Celebraban el Día de Muertos, el Día de la Independencia, eran y se sentían mexicanos, ¿ok? Pero entre esta influencia estadounidense y entre que el gobierno de Santa Anna no ayudaba tampoco, pues se fueron dando las cosas, ¿no? Las circunstancias y las condiciones para que sucediera la independencia de Texas, ¿no? Y la pérdida de este territorio por parte de México. ¿Y cuáles fueron estas circunstancias con respecto al gobierno mexicano? Pues resulta ser que los tejanos pues decidieron organizarse en un congreso. O sea, organizaron un congreso en 1835 para ver la situación de Texas, ¿no? Resultaba ser que pues, sí, el territorio tenía un gobernante, un jefe político, ¿no? Porque les digo, estaba en calidad de territorio, que estaba unido a Coahuila. Y el jefe político estaba en Coahuila, ni siquiera estaba en el territorio tejano. Entonces, estos jefes políticos que mandaba Santa Anna, pues en realidad ni se enteraban bien qué estaba pasando con el pueblo tejano, ¿no? Ni conocía la dinámica del pueblo tejano, ni sus problemáticas, pues, ni qué es lo que realmente estaba pasando, ¿no? A ese grado de descuido. Entonces los tejanos, pues al ver esa lejanía, el que fueran tan distantes las autoridades políticas mexicanas, pues y con la influencia de Estados Unidos, de esta población estadounidense, pues llegaron al acuerdo de hacer su propio congreso, hacer un congreso para discutir ahí, ¿no? Pues qué se iba a hacer en beneficio del desarrollo del territorio tejano. Y bueno, en ese congreso, pues obviamente se empezó a plantear, ¿no? Esa inquietud de separarse de México, de independizarse. Los tejanos decidieron, antes que nada, hacer una carta, ¿no? Dirigida al presidente de México, al presidente Antonio López de Santa Anna, donde le pedían que les diera la oportunidad de ellos elegir a su propio gobernante, que hubiera un gobernante ahí en Texas, no que estuviera en Coahuila, y que fuera un gobernante elegido pues por ellos, alguien que fuera de la confianza de los ciudadanos tejanos y que fuera alguien nativo pues, ¿no? del territorio. ¿Okay? ¿Cuál creen que iba a ser la respuesta de Santa Anna? Pues Santa Anna les iba a decir que no, les iba a contestar, no, claro que no, ustedes no van a elegir nada. Yo soy el presidente y yo les voy a mandar ustedes ya tienen su gobernante, ¿no? Ya se los mandé, ahí está en Coahuila y las cosas van a seguir
igual, ¿ok? Entonces, pues imagínense cómo se sintieron los tejanos, ¿no? Otra vez, sin apoyo, ¿no? Y además de que, pues les cobraba altos impuestos el gobierno centralista de Santa Anna. O sea, los apoyaba poco, ¿no? Pero sí les cobraba impuestos. Entonces, pues ya los tejanos decidieron, pues hacerle caso a la población estadounidense y entonces sí, pues hablar ya de independencia. Cuando Santa Anna se entera que en el Congreso tejano, ¿no? Que para empezar, que se había formado un Congreso tejano y que estaban hablando de independencia, de separarse de México, pues a Santa Anna no le iba a gustar, ¿no? Y Santa Anna, pues ahora sí que fiel a su costumbre, porque eso le encantaba, se iba a poner al frente del ejército mexicano y ahí va rumbo desde la Ciudad de México hasta el norte, ¿no? Hasta Texas, liderando al ejército. Que les digo, eso era su pasión, ¿no? La cuestión militar. Y pues él iba con la idea según él, resolver las cosas, ¿no? Resolver el conflicto, quitarle esas ideas malas, ¿no? A los tejanos de quererse separar. Y bueno, llega allá al territorio tejano Santa Anna, y pues sí, los tejanos se habían organizado ya junto con la población estadounidense, ¿no? En tropas, y pues obviamente eso a Santa Anna le iba a dar mucho coraje, llegar y ver tropas tejanas ahí en pie, y pues iba a decir, mira, estos hasta organizaditos están ya, y lejos de que Santa Anna quisiera entrar pues en un diálogo, ¿no? Con los congresistas tejanos para llegar a un acuerdo, pues Santa Anna era de la idea de que necesitaban mano dura, ¿no? Mano firme para quitarle esa idea de separarse. Y Santa Anna ordena a su ejército el atacar esas tropas tejanas que estaban ahí defendiendo la frontera, ¿no? de su territorio. Y pues empiezan las batallas, ¿verdad? Iban a ser varias batallas, entre el ejército mexicano de Santa Anna y pues estas tropas tejanas, ¿no? Y bueno, una de las batallas que más se recuerdan y una de las primeras fuertes fue la batalla del Álamo, que sí, ahí fue un triunfo de Santa Anna, ¿no? Acabó con la resistencia tejana y pues iba a ser una batalla que le iba a doler mucho a los tejanos, porque pues Santa Anna, les repito, iba con mano firme, dura, y ni siquiera los enjuició, ni mucho menos, sino que a los prisioneros de guerra ordenó de inmediato su fusilamiento. Entonces los tejanos iban a decir, nuestro presidente, ¿no? Ni siquiera nos hace juicios, sino que nos asesina, ¿no? Y pues esa batalla del Álamo le iban a tomar como símbolo las tropas tejanas, ¿no? Siempre iban a decir, acuérdate del Álamo. Era algo que nunca iban a olvidar, pues, ¿no? De lo que había hecho Santa Anna con los prisioneros de guerra. Siguieron las batallas, y finalmente iba a haber una batalla crucial para este hecho histórico, que fue la batalla de San Jacinto. Resulta ser que, bueno, en el río de San Jacinto, es un río ahí en territorio tejano, el presidente Santa Anna ordena a su ejército, ¿no? Eran como las 4 o 5 de la tarde, que es cuando acostumbraban a hacer la siesta, ¿no? Ordena acampar ahí cerca del río de San Jacinto para pues tener agua cerca. Santa Anna, pues él sabía mucho de estrategia militar y se creía un gran estratega militar, pero pues aquí sí le falló, no se dio cuenta, bueno, lo pasó por alto, ¿no? Santa Anna se sentía seguro, ya estaba subestimando a las tropas tejanas, porque con la batalla del Álamo y varias otras batallas que había conseguido la victoria,
pues sentía que ya iba de gane, que no tardaba en acabar con toda la resistencia de las tropas tejanas. Entonces se le hizo fácil, ¿no? Ahí acampar cerca del río, no se dio cuenta que pues estaba rodeado de cerros, ¿no? Y que nada más había pues una sola entrada y salida, ¿no? Porque lo demás era cerro, era como una trampa natural, pues, ¿no? Ahí, porque pues, con una sola entrada y salida. Pero igual, ¿no? Santana dijo, ya es la hora de la siesta, aquí vamos a acampar. Eh, Hicieron el campamento y efectivamente estaban en plena siesta, ¿no? Los tejanos, pues obviamente las tropas tejanas, pues ahí siempre mantuvieron vigilando el peregrinar del ejército mexicano, que el ejército mexicano pues era la primera vez que iba tan al norte, ¿no? No conocían mucho el territorio, ¿no? Donde se estaban llevando a cabo las batallas. Obviamente las tropas tejanas pues sí conocían muy bien los, las veredas, ¿no? El territorio, pues, ahí vivían, ahí se habían desarrollado. Entonces, pues los espías de las tropas tejanas, pues, ¿no? Tenían ya bien ubicado al ejército de Santana y pues están acampando ahí en el río San Jacinto y pues están rodeados por cerro, nada más hay una entrada y salida. Y están descuidados, están ahí en plena siesta. Luego por eso los estadounidenses no tienen ¿no? Fama de flojos, ¿no? Pues, bueno, pues esta fue una de las por lo cual, ¿no? Eh, el caso es que, pues dijeron las tropas tejanas, pues de aquí somos, tenemos que aprovechar la oportunidad porque, pues sí nos han ganado varias batallas, tenemos que dar un golpe fuerte, certero, para mantenernos en lucha y lograr nuestro propósito, nuestro objetivo de independencia, ¿no? Y efectivamente le cayeron, se juntaron todas las tropas tejanas y le cayeron al ejército de Santana, al ejército mexicano, y pues fueron sorprendidos, ¿no? Y obviamente cuando quisieron tomar armas y tratar de defenderse, pues les digo, no había mucho para dónde correr. Eh, y tan sorprendidos fueron que los tejanos, las tropas tejanas lograron capturar al mismísimo presidente, al mismísimo Santana. Y pues los tejanos se le iban a poner hacia Santana. O nos firmas este documento que ya tenemos listo aquí, que es conocido como el Tratado de Velasco, donde pues el gobierno mexicano reconocía la independencia de Texas. Pero nos firmas esto o te mueres. Santana pues decidió firmar. Por eso después muchos lo iban a acusar pues de poco patriótico, ¿no? De traidor a la patria, porque decidió firmar ese documento, el Tratado de Velasco, en 1836, en lugar de, ¿no? Pues dar la vida, ¿no? Bueno, él decidió salvar el pellejo, ¿no? A lo mejor muchos de nosotros también hubiéramos decidido lo mismo, había que estar ahí, pues, ¿no? Pero Santana les dijo, está bien, ustedes quieren su independencia, ¿no? Quieren ser libres. Entonces, no se pueden anexar a los Estados Unidos. No se pueden anexar a los Estados Unidos. Ustedes quieren ser libres, ¿no? Ser un territorio. Y sí, los líderes tejanos dijeron, sí, nosotros no queremos anexarnos a la Unión Americana, queremos nada más nuestra libertad, ¿no? Elegir a nuestras autoridades nosotros mismos y lograr nuestro desarrollo. Entonces, así quedó, firmó Santana en 1836 y ahí empezó la independencia de Texas. De 1836 a 1845, son 9 años, 9 años existió la República Independiente de Texas. O sea, un nuevo país, pues, ¿no?
Esta República de Texas iba a estar entre la República de Estados Unidos y la República de México. ¿Ok? Entonces sí existió 9 años como una república autónoma, ¿no? La de Texas. ¿Y por qué hasta 1845? Porque en 1845 es cuando Texas decide anexarse a los Estados Unidos de América. ¿Ok? No me voy a alargar más ya con este video. Ya la siguiente clase vamos a ver, vamos a terminar con esto de Texas, porque finalmente esta anexión de Texas a Estados Unidos, pues sería la principal causa, una de las principales causas de la guerra que se iba a dar entre Estados Unidos y México. ¿Ok? Entonces el siguiente video, pues vamos a continuar con esto. ¿Ok? Bueno, ya, aquí le dejamos. Gracias.